Así es, Aquí Ingrid estoy. Rodríguez, la flamante abogada y ahora también la doctora en literatura. Mi querida Ingrid, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida. Bien, bien, ¿y ustedes? Saludo a la audiencia también. Bien, ya andamos, sí. Pues aquí andamos porque vemos lecturas de que de pronto, pues si sí va a pasar este referéndum, no va a pasar, empiezan las manifestaciones, por ahí le vamos a pasar también algún videíto, si eres tan amable de pasar este primer video de los dos que tienes por ahí, Leonardo, este primer video de Chile, de las manifestaciones en favor de que se haya una nueva constitución. Vamos a ver este videíto y regresamos aquí con Ingrid, por favor. Oh, no, oye, espérate, nomás. Ya se libró. Ahí está quedando la cara. Es que quizás era lo mismo. Qué triste espectáculo. Ahí están de nuevo. ¿Cacha el cabro chico del polerón gris con la Pero bolsa? que cabrón, el viejo para qué disfrutan los hueones si no es de él. Claro, ese video es de ayer también, y es del hermano del presidente Boric, que un grupo de gente le pegó en la calle. Eso es para mostrar un poco la violencia a la que se ha llegado en estos días. Hay otro video que era el que decía Ernesto, que es como del cierre de campaña del apruebo de ayer en la noche. Ingrid, ¿cuál es el escenario? ¿Se vislumbra que sí pasa, que no pasa? Aquí estamos ya escuchando, hemos escuchado, pues de que primero era que sí pasaba, era seguro, y ahora que ya había incertidumbre al respecto. ¿Qué decir, Ingrid? Ay, mira, nadie sabe, ni nosotros. La cosa No, es que... tú tienes que decir la verdad. No, de verdad que no sabemos, en serio. ¿Por qué? Bueno, hay razones de por qué no sabemos, ¿eh? O sea, hay varias razones. Lo que veían ustedes en el video que mostrábamos era la concentración de anoche del cierre de campaña del apruebo, que más o menos se estima que había 500.000 de personas en la calle, cosa que sorprendió bastante, porque en los últimos sondeos, como bien decía Alberto, han dado por perdedor al apruebo y por ganador al rechazo por 10 puntos de diferencia, que es un montón y parece irremontable, ¿no? Pero ¿por qué no se puede confiar de las encuestas? Porque el ejercicio que se va a hacer ahora es un ejercicio inédito, tiene que ver con la votación obligatoria por ley. No puede la gente no votar, entonces se estima que el padrón electoral a votar va a ser aproximadamente de unos 13 millones de personas. Está en la cantidad y es tan inédita este tipo de votación que las encuestas no han podido detectar con claridad qué es lo que va a pasar efectivamente con el plebiscito del día domingo. Como bien decía Alberto también, hay un grupo que le dicen los indecisos, que es gente que no se decide hasta el momento de la votación, o sea, todavía no tienen una opinión formada, y podemos discutir por qué ha pasado esto y cómo de tener un plebiscito inicial, el año 2020, de si queremos o no queremos cambiar una nueva constitución, que ganó con casi un 80% de la población chilena diciendo queremos una nueva constitución, a esta situación actual donde tenemos un texto que es bastante revolucionario, y si quieren después más adelante podemos desmenuzarlo, ¿no? Aquí lo tengo, me lo trajeron desde Chile, ¿ah? Miren aquí mi texto. ¿Hay uno para mí o no? No, solo para mí. Ah. Vino volando desde Chile, me dice, te voy a conseguir uno, Ernesto, si es que ganamos, si no va a quedar para la historia. Pero bueno, este texto es un texto muy revolucionario, que trae unos cambios inéditos en el mundo prácticamente, y claro, hemos pasado de una esperanza de cambio a una situación de mucha violencia. En el primer video que veían, se veía al hermano del presidente siendo atacado por una serie de gente. Han habido muchos actos de violencia últimamente, sobre todo esta semana, en que ya estamos a puertas del plebiscito. Y bueno, aquí pregunta alguien por qué golpearon al hermano de Boric, porque hay mucha violencia en la calle, ¿no? O sea, hay dos bandos enfrentados, y todo esto promovido por los queridísimos medios de comunicación, que hay que recordar que en Chile están concentradísimos. Están tan concentrados que casi el 80% de los medios de comunicación en Chile pertenecen a ciertas familias, a ciertos grupos empresariales. No hay una ley de medios, no hay medios de comunicación financiados por el Estado, todo es privado, y por lo tanto la campaña del terror
del miedo que se ha promovido desde que apareció este borrador hasta ahora ha sido brutal. En todas las noticias, en todos los periódicos, en todas las editoriales se habla de los peligros de este nuevo texto, lo malo que es, lo técnicamente fallado que está. Dicen que es un texto fallido, que técnicamente está mal redactado, y por supuesto habla pura gente de la derecha, ¿no? Son sus miedos, pero han podido, por supuesto, entrar en la población porque es un asedio de los medios de comunicación desde distintas instancias, ¿verdad?, que permanentemente 24/7 le están diciendo a la gente lo malo que es y cómo van a peligrar muchas cosas de las que tienen aseguradas a partir de una campaña que se sustenta en la mentira, básicamente, en una interpretación mentirosa de la nueva Constitución, diciendo mentiras como de que la gente se va a quedar sin casas, que le van a quitar sus bienes, que Chile ya no va a ser más un Estado único, sino que se va a dividir, y que el Estado indígena va a ser más importante que el Estado chileno. Una serie de mentiras que son ciertamente mentiras, así directamente, que la derecha no tiene problema en pronunciar, y con eso han instalado esta campaña del terror, ¿no? Esta campaña del terror que tiene alguna razón. Yo te quisiera preguntar, Ingrid, tú que ahora sí que lo conoces más de cerca, porque a mí me ha sido un poco complicado encontrar información, efectivamente, justo por este cerco mediático que existe en torno a este referéndum en Chile. ¿Qué es lo que puede perder la derecha en términos concretos, no sé, de propiedad de minas, propiedad de control de medios de comunicación, etcétera? ¿Qué es lo que puede perder de privilegios con una constitución nueva y que motivaría o explicaría este tipo de reacción tan violenta que tienen ahora mismo? Hay un aspecto súper interesante, Alberto, que tiene que ver con que no es solo la derecha la que está armando esta campaña de terror. Y yo creo que eso es lo más fuerte, pero lo más esclarecedor también de cómo es la situación política en Chile. No solo ha sido los partidos históricamente de derecha que evidentemente se van a oponer a cualquier tipo de cambio, porque lo que hay ahora, que es un Estado neoliberal, que comienza en el 80 en la dictadura, siempre les ha convenido. Pero acá tenemos un gran grupo de empresarios y políticos de centro y de centro izquierda, que históricamente han profitado del Estado, que les ha convenido el modelo neoliberal, que son todos aquellos que iniciaron esto que se llamó la transición en Chile. Después de que Pinochet cede, muy entre comillas, el poder, en realidad acuerda, ¿no? No cede, sino que acuerda con esta gente, quedarse él como senador vitalicio y que sean estas personas que se les llamó la concertación, quienes gobernaran de ahí en adelante, Patricio Aylwin, Eduardo Frei, Ricardo Lagos, entre otros. Ellos asumieron el mandato de Chile, una nueva democracia, con una impronta que se supone que era de centro izquierda. Eso es lo que vendieron históricamente, y ese acuerdo de concertación fue incluso con el Partido Comunista, el Partido Socialista de Allende, es decir, realmente era una figura que uno asumía que era de izquierda. Sin embargo, durante todos los años 90 que ellos se instalaron en esta transición, ellos no hicieron ningún cambio estructural al modelo que la derecha había instalado. ¿Por qué? Porque les convenía. Tanto les convenía que durante la dictadura se les repartieron minas, se les repartieron empresas, se les repartieron fondos. Hay gente que fue financiada por la CIA, que es de esta supuesta centroizquierda. La CIA entregó muchos fondos a muchas personas que se hicieron millonarios y que hoy en día profitan de ese dinero, digamos. Y ellos se habían amparado bajo este manto, ¿no?, socialista, se supone, o de centroizquierda. Pero claro, uno decía, ¿por qué no hay cambios entonces si son de izquierda? Hasta que llegó el estallido social, que básicamente fue como no se le llama estallido, en realidad se le llama revuelta popular, porque el nombre estallido social se lo pusieron los medios de comunicación. Esta revuelta fue precisamente porque esta centroizquierda no hizo ningún cambio, solamente perduró este modelo. Entonces, cuando llega la revuelta, se hace un acuerdo, porque en Chile históricamente todos los conflictos se realizan a través de la institucionalidad, somos un país pacífico en el fondo, porque siempre que hay una explosión, todo esto se canaliza con votaciones, con referéndums, con plebiscito, incluso para la dictadura, imagínense. O sea, falta ahí, ¿no?, que quememos todo, pero bueno, somos ordenados. Entonces se canaliza todo este fulgor popular, esta rabia, este enojo con estos partidos de la centroizquierda a través de este plebiscito. Y una vez que se hace esta nueva constitución, que por supuesto recoge lo que la gente estaba pidiendo en la calle,
los intereses de todos estos individuos de la centroizquierda se han visto comprometidos, porque ellos participan de muchas de las instituciones que van a desaparecer. Y ahí contesto a tu pregunta, Alberto, en el sentido de que qué es lo que pierde no solo la derecha, sino todo este grupo, ¿cierto? Es la derecha más esta centroizquierda neoliberal, ¿cierto? Que incluso ellos se han denominado los amarillos, o sea, imagínense, usan ellos un término peyorativo para sí mismos, bien, se llaman amarillos y ellos dicen que hay que rechazar para reformar porque la Constitución es mejorable. Esa ha sido su campaña hasta ahora junto con la derecha. Entonces, ¿qué es lo que pierden? Pierden distintas cosas. Recordemos que Chile, al ser neoliberal y el laboratorio, etcétera, los derechos sociales son considerados bienes de consumo. La salud, la vivienda, la educación, los bienes sociales más esenciales, en Chile no los maneja el Estado, no son públicos, son privados, todos, ¿ya? Por ejemplo, en la salud no hay un sistema de salud público como lo hay en México, por ejemplo, sino que son sistemas de salud privados, a quienes las cotizaciones, es decir, los descuentos del salario, se van directamente a empresas privadas. Lo mismo ocurre con el sistema de pensiones, ¿cierto?, de seguridad social, que creo que acá se llaman Afores, que es igual de nefasto que las AFP, que son empresas privadas que recogen estos descuentos que se hacen de los salarios, y estas empresas privadas invierten. Ahora, esto es una estafa. Es una estafa que se ha visto en los últimos años que ha sido así, porque este dinero que se recauda de las pensiones, ¿cierto?, de la seguridad social de las personas, entran a estas empresas privadas que se supone invierten este dinero en otras empresas para hacerlo, ¿verdad?, para que se aumente, para que la gente reciba más dinero. Pero ¿dónde lo invierten? Lo invierten en empresas chilenas, es decir, el sistema financiero de Chile vive de las pensiones de las personas. Si se quitan esas pensiones, muchas de las empresas chilenas van a tronar, porque viven de ese dinero. Entonces, es tan radical algunos cambios que se están proponiendo en esta Constitución, que van a perder todas esas empresas, más todos los empresarios que viven, ¿cierto?, de ese dinero que circula en el sistema financiero. Van a perder aquellos que también viven del sistema de salud, ISAPRES que se llama, que son seguros de salud privados, que por ley obtienen ellos los descuentos de las personas, es decir, son empresas que han sido privilegiadas por ley, no voluntariamente por las personas. También van a perder una serie de empresas, por supuesto, al reconocer, por ejemplo, la Constitución, el derecho a la vivienda, y en términos políticos se elimina la institución que lleva 200 años de historia, que es el Senado de la República. Se va, no hay Senado, cosa que en México podríamos imitar también, sería bueno. Porque el Senado, en Chile al menos, históricamente, tiene estos sujetos que están apernados, enquistados en la política, que reciben unos salarios gigantescos y que la verdad no se necesita, es decir, no se necesitan dos cámaras para refrendar las mismas ideas que tienen los partidos y que las han, digamos, negociado desde el principio. Entonces se va el Senado. Todos los senadores, todos los consejeros, toda la gente que vive del Senado también está con ataques, evidentemente, ¿no? Entonces, claro, hay muchos cambios a la estructura de Chile que va a pegarle muy fuerte en los privilegios de estas personas. Y esa es su desesperación. Y por eso la desesperación ha llevado incluso a esto que yo te digo de esta campaña del terror y de las mentiras y de hacer lo que tengan que hacer, ¿no?, para no perder esos privilegios. El micrófono, Ernesto. Gracias, mi querida Ingrid. En las 56 provincias que tiene Chile, hasta donde entiendo, no sé si es como acá en México, por ejemplo, en entidades federativas acá, pues en el norte históricamente han sido panistas, en el centro-sur pues ha estado más debatido, más peleado. No sé, ahí también en Chile, si hay este tipo de campañas, se van modificando dependiendo de la provincia. Y esto que te preguntaba Alberto, de pues cómo se afectan o qué es lo que pierden. Ahorita, al responder alguna parte de la pregunta, pues también estabas diciendo lo que se gana, lo que ganaría la población chilena. Desde tu punto de vista, ¿cuáles serían los puntos estructurales más importantes de lo que ganaría el pueblo chileno si se aprobara esta Constitución? Sí, mira, el sistema administrativo de Chile es distinto que el de México porque no somos un Estado federal, sino que somos un Estado centralizado y unitario.
tenemos regiones, tenemos 13 regiones divididas, ¿cierto? Pero es un estado totalmente centralizado, es decir, todo pasa por la región metropolitana, que básicamente es como el centro del país. Y eso también ha sido una deuda histórica que tiene que ver también con el estallido social, el olvido de las regiones, cómo todos los estados han gobernado de manera muy centralizada, olvidando las regiones, o sea, toda la gente que vive en el norte y en el sur del país, ¿cierto?, que han sido completamente alejados, ¿verdad?, de la toma de decisiones políticas del país. Nunca se toman decisiones considerando lo que tienen las regiones para opinar. Y si bien es igual que en México en el sentido de que hay regiones que son de derecha y regiones que son más de izquierda, eso no es tan así, porque cuando se eligió al presidente Boric, por ejemplo, el norte, que había sido muy de derechas últimamente, no históricamente, pero sí en los últimos tiempos, porque están las mineras y están, bueno, todos esos intereses que permean en los trabajadores, la verdad es que eso de alguna manera cambió, porque se respondió a esa necesidad que tienen las regiones. Boric, el presidente, viene de una región muy, muy, muy alejada de Santiago, es la última región del sur, Magallanes, ¿ya?, que está, pero así, llegando a la Antártica prácticamente, y él entonces conoce muy bien esa necesidad, ¿ya? Y por lo tanto, esto se recoge en la Constitución. Se recoge en el sentido de declarar a Chile ya no un país centralizado y unitario, sino que un país que tiene regiones y que además no solamente el Senado desaparece, gracias a Dios, sino que se crea una cámara, además de la de diputadas y diputados, se va a crear una cámara de representación de las regiones para discutir temas que solo le competan a las regiones y que no tengan que discutirse en Santiago. Entonces, de alguna manera, claro, la Constitución o este proyecto está recogiendo esa necesidad. Y respecto de tu pregunta, que qué es lo que gana la población, mira, sería la Constitución más vanguardista del mundo. Eso es lo que han dicho los expertos, eso es lo que todos pensamos, porque la verdad es que tiene un nivel de progresismo que no se había visto nunca, y por eso también yo pienso que esta disputa, y lo podemos conversar después si quieren, pero esta disputa que tenemos ahora entre el apruebo y el rechazo, no solamente es derecha y izquierda, sino que es una cosa generacional, ¿ya? Son generaciones en discordia, yo creo. Por ahí viene el problema. ¿Por qué? ¿Qué es lo que propone esta Constitución? Bueno, yo les decía que como primera cosa se elimina el neoliberalismo como tal, que se le llama Estado subsidiario, así se llama el neoliberalismo en Chile. Es decir, que el Estado hoy en día no puede participar de ninguna actividad económica, si no la hacen los privados, y por lo tanto el Estado no puede proveer de ningún derecho social porque no tiene ingresos, excepto los impuestos. ¿Ya? No tiene empresas del Estado, excepto Codelco, que es la del cobre, que gracias a Allende todavía está en manos del Estado, pero hasta el momento no hay nada más. Esto va a cambiar porque la nueva Constitución declara un Estado social y democrático de derecho, es decir, un Estado que sí puede participar y que debe proveer de derechos sociales básicos como la vivienda, la educación, la seguridad social, la salud, y además incorpora algo que es muy vanguardista, que tiene que ver con el sistema integral de cuidados. Es decir, asegura tanto a las personas cuidadoras como a las personas que reciben cuidados que el Estado debe sostener y pagar eso, básicamente. Y en ese sentido, por ejemplo, los trabajos domésticos de las mujeres que se dedican al trabajo del hogar, debieran tener un salario, porque eso es un sistema de cuidados que el Estado debe reconocer. Otra cosa también cambia en el sentido como más del feminismo. Esto es una constitución, la primera constitución en el mundo que se redacta de manera paritaria, con la misma cantidad de mujeres que de hombres. Y esa paridad se refleja en la Constitución como en 43 artículos más o menos, donde se declara además que Chile va a ser una democracia paritaria, es decir, las mujeres deberán ocupar al menos el 50% de todos los cargos que tenga el Estado, y tiene muchas medidas para alcanzar esa igualdad. Reconoce, por ejemplo, la obligación del Estado de evitar a toda costa la violencia de género, es decir, tiene muchísimas normas dentro de la Constitución para las mujeres, incluyendo el derecho al aborto, ¿ya? Que también ha sido otro de los caballos de batalla de la derecha y de estos conservadores, porque la Constitución asegura que el Estado, o sea, es decir, el Estado debe asegurar tanto el embarazo como la interrupción del embarazo, y no pone límite. Eso deberá arreglarse por ley, ¿no? Pero deja abierta la puerta para que pueda haber aborto voluntario. Otra cosa que
yo creo que es uno de los pilares del repudio que ha tenido la derecha contra la nueva constitución, es el reconocimiento a los pueblos indígenas. Es una constitución que además se ha redactado con escaños reservados para pueblos indígenas y que reconoce a estos pueblos indígenas como parte de Chile y declara que el Estado será un Estado plurinacional e intercultural. ¿Ya? Se reconocen a 11 pueblos indígenas que habitan, digamos, el territorio de Chile, y además se va a implementar la consulta indígena, que no existe en Chile. En Chile históricamente no se ha querido asumir que hay pueblos indígenas, ese es un tema de identidad chilena muy profundo, pero también hay un tema con ¿cómo se llama esto? Unos tribunales, ¿cierto? Tribunales indígenas que van a existir en paralelo a los tribunales de Chile, donde se resolverán ciertas controversias indígenas en paralelo. Y eso también le ha molestado mucho a la derecha, porque dicen que va a haber una justicia para pueblos originarios y una justicia para personas chilenas. Que no es así, porque en verdad van a resolver temas que tienen que ver solamente con el mundo indígena, y hay muchos países que funcionan de esta manera, y finalmente la Suprema Corte va a decidir respecto de estos temas. Y finalmente otra cosa importante es el derecho del agua. En Chile el agua está privatizada, aunque ustedes no lo crean, pertenece a privados, tiene derecho de propiedad, y nosotros tenemos una sequía terrible, no hay agua, en muchos lugares el agua llega en camiones aljibe, no hay agua para la gente, ni siquiera para las plantaciones, sino que para las personas. Por lo tanto, en la Constitución se va a resguardar el agua, se la establece como inapropiable y se dice, digamos, que el derecho va a ser un derecho humano al agua prioritario, es decir, antes de andar regando los paltos o los aguacates, hay que darle agua a la población. Eso lo establece la Constitución. Y para terminar, lo último, ¿cierto?, que es una constitución ecológica, y eso también es muy vanguardista. Se declara un estado ecológico. Es una constitución que está cruzada por el tema del cambio climático, por la preocupación, e incluso reconoce derechos de la naturaleza. De hecho, les voy a leer, dice, el texto dice, personas y pueblos son interdependientes con la naturaleza y forman con ella un conjunto inseparable. La naturaleza tiene derechos, el Estado y la sociedad tienen el deber de protegerlos y respetarlos. O sea, también es un cambio de paradigma, ¿no?, filosófico, en el sentido de que ya no es el hombre el que está por encima de la naturaleza y tiene derecho a la explotación, sino que es poner la naturaleza, animales, plantas, etcétera, al mismo nivel que el hombre, como todos conviviendo en el mismo plano, y el Estado como garante de los derechos de todos estos seres. Entonces también es un cambio de paradigma muy vanguardista, que no existe en otra parte de la. Sí, más o menos esos son como a grandes rasgos los cambios. Pues ahora entiendo por qué la reacción tan virulenta y de grupos de derecha. No. Y también ahora también entiendo, pues sí, los que se llaman amarillos, que como coincido contigo, que vaya forma de definirse tan extraña. En fin, pues yo no tengo más preguntas, la verdad que me he quedado con mucho tema para analizar y revisar. Y si te parece, Ingrid, de mi parte, pues te quiero convocar a la próxima semana, el lunes, si se puede, no sé, martes, para ver qué pasó este domingo, cómo va la votación, y pues ahí lo platicamos, mi querida Ingrid. Por supuesto, por supuesto. Mira, yo espero que el pueblo de Chile responda, tengo confianza en el pueblo de Chile, la verdad que sí, y espero que ganemos, ¿sí? ¿Tú puedes votar desde acá? Yo voto desde acá, existe el voto en el extranjero, sí, voy a votar de hecho. Vale, muy bien. El apruebo. No, es una constitución de ensueño, y luego uno que se ha vuelto pues ya tan escéptico después de tantos garrotazos que hemos recibido a lo largo de la historia de América Latina, pues sería un sueño y un modelo además para otros países, incluyendo el nuestro. Así que bueno, Ingrid, ahí estamos al habla. Precisamente Alberto me había comunicado con Ingrid diciéndole, oye, pues queremos una entrevista previa y post. Y post. Post. Así que, pues sí, ahí estaremos viéndonos el lunes, mi querida Ingrid, te mandamos un fuerte abrazo, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, deseennos suerte. Mucha suerte. Ahí sí puedes, no sé, recordar los viejos tiempos de este México que tanto añoran acá a la derecha, y pues pueden mandar, no sé, un taco de votos, unos 1000 votos ahí, si se puede, para ayudar a la causa. Casi no hay fraude electoral, les digo, no existe. Bueno, está bien, pues.
Bueno, un abrazote, Ingrid. Chao, chao.